73. Salmo 73. Dice así la palabra del Señor. Abra su Biblia y mire lo que dice. Vamos a leer la palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad en hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues sí, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento, con aras caer, los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de temores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarán su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no comprendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón me fallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras.
Señor, bendiga esta lectura de su palabra. Señor, ayúdenos a comprender, a deleitarnos en esta porción de tu palabra. Aquí está el gran David. Y Señor, esta enseñanza tiene que ver también con nosotros. Vivimos en un mundo parecido al de ellos. Al ver a nuestro alrededor la injusticia, la maldad, el impío. Pero también nosotros, sus hijos, tenemos una esperanza gloriosa en nuestro Señor. Anime nuestros corazones esta mañana, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si ustedes notaron, hermanos, este capítulo entero, nos vamos a dar cuenta que está ante nosotros, hermanos, el Salmo 23, 73, y trata de un problema que a veces trae confusión y desánimo con frecuencia al pueblo de Dios. ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué los impíos a veces viven mejor que los que tratamos de buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué a veces tenemos que vivir con estrecheces y miramos a los impíos? Dice allí los versículos que leímos, con una arrogancia, se les saltan, escribe el salmista de una manera descriptiva, dice que se les saltan los ojos de gordura por los banquetes y la manera como comen y la abundancia que tienen. Y el salmista, hermano, nos relata su propia experiencia y expone su alma a nuestra mirada de una manera sumamente dramática. Nos dice: este soy yo cuando miraba a mi alrededor, este soy yo. Y si ustedes pueden notar, hermanos, la descripción del Salmo 73, David comienza diciendo: casi se resbalaron mis pies, estuve a punto de caer, estuve a punto de que mi corazón se entristeciera y me apartara del Señor. Pero me llama muchísimo la atención cómo comienza este salmo. Ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel y para con nosotros. Pero aquí hay una condicionante para que Dios sea bueno con usted y conmigo. Y lo dice la última parte, la parte B del versículo 1. Para con los limpios de corazón. Si queremos tener bendición de Dios, si queremos ser objeto de su bendición, tiene que haber limpieza de corazón y de mente en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, tenemos que cuidarnos de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que más atrapa nuestro corazón. Y el salmista está hasta el punto y la incertidumbre, y está diciéndonos: es una gran verdad de lo que estoy viviendo. Estos son los motivos de que haya apelado siempre al Señor. Y fue, dice el salmista, para mí un trabajo duro, y con todo para poder traer, hermanos, al corazón de ustedes este texto. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y miren lo que dice este otro versículo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El gran valor del libro de los Salmos, hermanos, es que en él vemos a hombres piadosos exponer su experiencia, que puede ser la suya y la mía, experiencias en las cuales nos vamos a encontrar desilusionados, cabizbajos, cansados, desanimados espiritualmente, en una lucha espiritual. Y a lo largo de la historia, el libro de los Salmos ha sido pues un libro de gran valor para el pueblo de Dios. Y una y otra vez, hermanos, de gran, dándonos
una y otra vez proporcionando la clase de consuelo, enseñanza que necesitamos y que no pueden hallar en ninguna otra parte. Y aquí vemos este hombre de Dios que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia en los tiempos para adoptar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y lo que hallamos en la Biblia de principio a fin es esto, hermano, desde Génesis a Apocalipsis. Lo que hallamos en la Biblia es el relato de la actuación de Dios con nosotros, del pueblo de Dios. El relato desde Génesis a Apocalipsis, lo que hallamos es el relato de Dios en su relación con usted y conmigo, tratándonos, buscándonos, pastoreándonos. Enseñamos hoy en la mañana, Dios nos ve desde el cielo. Los muertos justos que se han ido no ven a nadie en el cielo, pero Dios dice que nos contempla desde el cielo, que nos ve desde el cielo, ve nuestras angustias, ve nuestras penurias, ve nuestras enfermedades, ve nuestras luchas, nuestros desánimos. Y entonces lo que hallamos de principio a fin en la Biblia es el relato de la actuación de Dios con su iglesia y con su pueblo. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos santos del Antiguo Testamento eran ciudadanos del reino de Dios tal como lo somos nosotros hoy en día. Y aquí, como lo era con Abraham, con Isaac, con Sara, que no tenía un hijo, el misterio que se revela en los libros del Nuevo Testamento, en los apóstoles, que fueron escritos para los gentiles, serían, dice, coherederos y ciudadanos del reino juntamente con los judíos. Y aquí, hermanos, estamos frente a este salmo, el Salmo 73. Y vamos a examinar algunos versículos. Yo los animaría, a veces me he sentado una sola vez a leer todos los salmos. Uno de los salmos más grandes, el Salmo 119, tiene como 170 y pico de versículos. Y me he sentado a leerlo todo. Me he sentado en algunas ocasiones a oírlo todo en audio. A veces hago pausas. Mi corazón, mi cuerpo entra en nostalgia y escuchar las experiencias de hombres, porque los salmos no solo los escribió David, contándonos sus experiencias. Y aquí estamos frente a David, que no hay una expresión en toda la Biblia, solo dada a un hombre que se llama David, que Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. David es un hombre conforme a mi corazón. No hay otra expresión dada a un mortal, solo a esto. Y él comienza diciendo en el versículo 2, en cuanto a mí, verso 2 del Salmo 73, casi se resbalaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos cuando él comenzó a mirar en su alrededor que los injustos, que los depravados, que las mujeres malas y los hombres malos prosperan mejor y más que los hijos de Dios. Y él dijo, estoy a punto de abandonar esta carrera, estoy a punto, estoy decepcionado, tal vez no dice así, pero estoy pasando esta prueba. ¿Cómo? ¿Recuerdan otro salmo donde él dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Lo dice otro salmo, clamaba la angustia. Este es el motivo por el que en la práctica la iglesia cristiana, los hombres y las mujeres han acudido desde el principio de la Biblia al libro de los Salmos en busca de luz, conocimiento e instrucción. El Nuevo Testamento, hermanos, nos ofrece enseñanza, solo que en este caso se presenta de una manera más, por así decirlo, más didáctica. Y ahora bien, todos estamos familiarizados con el valor que hay en ocasiones en que nuestra alma está agotada, en que nos sentimos incapaces, igual como estaba el salmista. Verso 2. En cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. Casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El domingo pasado, en el libro de Job,
en el capítulo 12. Recuerden, hermanos, que leímos que Dios, en su manera soberana, dice que Él pone hasta en manos de narcotraficantes, en manos de asesinos, Él pone el dinero que Dios quiere que ellos tengan. Y dijimos al final con dos razones: una, para que vengan arrepentimiento, y dos, el día del juicio los va a juzgar con justa justicia. Dios, en su manera soberana, pone aún el dinero hasta del más vil hombre, de la mujer más perversa, porque es el dueño del oro y la plata. Pero muchas veces, hermanos, vamos a tener quizá nuestros corazones que están tan heridos que en cierto sentido somos incapaces de hacer el esfuerzo por leer las Escrituras, al ver, hermanos, la incongruencia que hay de cómo viven los mortales. Y ahí el salmista hasta describe, dice que él vio a unos injustos que estaban tan gordos que los ojos se les salían. Ya me imagino las comelonas que tenían todos los días. Y el salmista los ve y que nada de sus labios en su vida adora a Dios. Y ahí lo va a describir más adelante cómo se comporta. ¿Habrá conocimiento de Dios? ¿Sabrá Dios de nosotros? ¿Es Dios tan poderoso y por qué tú estás así? Lo está diciendo el salmista en este Salmo 73. La verdad, hermanos, de esta manera, el salmista nos quiere enseñar que muchas veces vamos a ser golpeados, vamos a ser zarandeados y vamos a pasar momentos como el mar, como el oleaje. Vamos a pasar momentos difíciles. Hermanos, yo no encuentro en toda la Biblia que diga, que yo pudiera decirles de aquí, hermanos, ustedes no están llamados a sufrir. Hermanos, ustedes siempre van a estar sanos, ustedes van a estar siempre en prosperidad. No encuentro en algún texto así: van a ser zarandeados. Acaban ustedes de escuchar la despedida de Pablo a los hermanos de la iglesia de Mileto. Y dice: el Espíritu me ha revelado que me esperan en la próxima ciudad, me esperan cárceles, me esperan azotes. Y se está despidiendo de ellos porque el Espíritu Santo me ha revelado que ya no lo van a ver más. Va a ir al sacrificio, lo van a matar. Y un hombre temeroso de Dios. Hermanos, nosotros a veces, la picada de un zancudo, la cosa más mínima, hacemos un escándalo. Un hermano dijo una palabra desentonada, me voy de la iglesia. Ponemos una y mil cosas. En 1 Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 13, no solo el apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hermanos, Pablo está diciendo: van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir momentos difíciles en su vida, vamos a pasar momentos de dolor, vamos a pasar momentos como de abandono, lo dice en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, pruebas van a venir, Dios las ha permitido. Y tenemos que nosotros estar preparados, fuertes. Y no solo comprender eso, hermanos, ya nos infunde valor y nos renueva en fe. El libro de los Salmos es de un valor indiscutible, hermanos, inestimable, en el sentido que vemos cómo las personas acuden constantemente a buscar esperanza, refugio, consuelo de Dios. Ahora, hermanos, examinemos un poquito este salmo. Salmo 73. Miremos lo que deseó expresar especialmente en la extraordinaria sinceridad con que el salmista nos revela la verdad acerca de sí mismo, sin escondernos nada en el Salmo 73, sin nada que escondernos. Y luego él pasa a decir que era como una bestia. ¿Miraron ustedes abajo?
Yo era como una bestia, era como un animal, no estaba viendo como debía de ver, como un creyente, como ver que Dios es Dios y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios es inmensamente creador, que nuestra mente tan pequeña no lo podemos entender. Y por eso es que Él dice más allá abajo, yo era como una bestia, como un animal, razonando, quejándome. No tenía sentido mi actitud. Era una sinceridad. Ese es el gran ejemplo de este salmo. No sé nada que sea más desmotivador y que nuestro corazón se puede aplacar en la vida espiritual que cruzarse con esa clase de personas que parecen, hermanos, que solo les espera momentos difíciles. La Biblia nos dice que estos hombres conocían el desánimo, que sabían lo que era pasar por terribles problemas y dificultades. Hermanos, no tenía razón la iglesia cuando Pablo se reunía para orar y cuando ellos se acercan y lo abrazan y lo besan. ¿No sabía Pablo? Sí sabía lo que le esperaba. Pablo sabía, pero aparte de que sabía de quién venía, sabía que Dios era soberano y que Dios sabía, y él sabía cómo lo iba a librar, la fuerza que le tenía que dar cuando lo atacaran, cuando lo azotaran, cuando lo humillaran. Probablemente, hermanos, no nos dice claramente aquí el Salmo. En el versículo 14, perdón hermanos, en el versículo 14, miren lo que dice el salmista. Nos describe en el versículo 14. Y vean lo que nos dice en ese versículo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice el salmista. No nos dice más. Posiblemente, hermanos, estaba pasando por momentos muy duros y difíciles. No nos dice exactamente lo que estaba aconteciendo. Posiblemente se trataba de alguna enfermedad que estaba pasando, o posiblemente problemas familiares. David tuvo hijos problemáticos, o tal vez al ver a los impíos pasaba pasando un problema económico difícil. Posiblemente no tenía ni para lo básico, no nos dice el texto, pero lo describe en el versículo 10, 14, lo describe, miren lo que dice otra vez. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estaba pasando un momento intenso, independientemente de lo que fuera que se trataba. Era algo muy doloroso. Sufría de una gran aflicción y como si todo estuviera mal, empeorando. No había contentamiento en su vida. Ahora miren el versículo, vamos más arriba, el versículo 4 al 7, lo que nos está diciendo. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Claro, tienen dinero, pueden tomar un jet privado, un avión privado y irse a un hospital. Tienen para comprar las mejores medicinas. Nunca los vamos a ver en los hospitales públicos. Nunca van a ir al hospital, al centro de salud de Ciguatepeque, en el hospital de Comayagua. Está diciendo el salmista ahí, porque no tienen congoja como otros por su muerte, pues su vigor está entero, comen bien. Versículo 5, no pasan trabajos como otros mortales. Yo no he visto a gente riquísima que sus hijos vayan a chapear o están con una pala o un machete. No son azotados como los demás hombres. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura y logran, miren lo que dice, con creces los antojos de su corazón. Es una descripción. Él estaba a punto de flaquear. Miraba que esos malignos, que esos que no buscan por su rostro a Dios, estaban mejor.
nos ofrece una descripción de ellos en su arrogancia. Son falsos y blasfeman contra Dios. Nos describe imágenes muy claras de esos hombres de éxito del mundo. Versículo 6, versículo 7, miren el versículo 8. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Yo he visto una persona que tenga mucho dinero que sea humilde, son altaneros. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan con altanería, logran con creces los antojos de su corazón. Está describiendo una descripción muy cierta. Hacen afirmaciones blasfemas acerca de Dios y dicen, ¿cómo saben? Vean el versículo 11. ¿Cómo? Dice el versículo 11 y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Hermanos, qué descripción. Y es exactamente, hermanos, nos habla y venís aquí hablando de tu Dios y dicen, ¿no crees en Él? Pero míranos a nosotros, todo nos va bien, pero mírate a ti mismo, tú que eres tan piadoso y a simple todo ante ti, lo que te sucede, está diciendo aquí este salmista. Ahora, hermanos, esto era lo que afligía y le turbaba al salmista. El primer comentario que sobresale de este salmo, hermanos, es un principio que yo le llamaría un principio fundamental. Oiga esto, hermano. Todo esto va a suceder en nuestras vidas cuando miremos, cuando contemplemos. ¿Por qué no nos va tan bien como a ellos? Este es un principio muy importante. Y es lo que acabamos de leer, o yo se lo expresé, lo que dice Isaías 55:8. Y quiero leer Isaías 55:8. Si no entendemos, hermanos, este principio, vamos a sufrir, no vamos a descansar en las promesas de Dios, en un Dios soberano. Dice que Él nos mira desde el cielo a nosotros, tiene compasión de nosotros. Y miren lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Si no entendemos este principio fundamental de cómo actúa Dios, la mitad de nuestros problemas se origina en el hecho de que no comprender que este es el punto de partida que es básico y determinante. Creo que muchos de nosotros nos buscamos problemas simplemente porque olvidamos que nos estamos enfrentando a la mente de Dios y que la mente de Dios no es como la nuestra. Porque mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como vuestros pensamientos. Gracias a Dios que el salmista no estaba haciendo eso. Nos dice la pura verdad acerca de sí mismo y nos dice la pura verdad acerca de lo que le está sucediendo. Ahora bien, hermanos, aquí vemos la confesión del pecado, que puede ser una forma que a veces decimos nuestra confesión de un pecado que hemos cometido, pero lo hacemos público, pero no necesariamente para que Dios sea glorificado. Y aquí el salmista comienza a decirnos que lo que él está viviendo es porque Dios lo ha permitido. Eso es lo que dice el autor. Nos advierte que comienza con una gran expresión, hermanos. ¿Cómo comienza el salmo? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y no solo para con Israel, sino para con usted y para conmigo, para los limpios de corazón. Como si dijera, bien, tengo una historia que contar y voy a relatarles lo que ha sucedido en mi vida en este momento.
Hermanos, yo quiero que salgamos esta mañana de aquí con nuestro corazón encendido, sabiendo que Dios siempre es bueno. Su naturaleza es una naturaleza buena, pero Dios quiere que haya limpieza en nuestro corazón. Dios siempre es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios nunca cambia. Pase lo que pase, Dios no cambia. No existe excepción alguna. No hay como una fotografía nebulosa de Dios. Dios siempre es claro. La mayor parte de los salmos comienzan con esta gran demostración de alabanza y de agradecimiento. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Dios es bueno, hermanos, para los que confiamos en Él. Aunque podamos ver prosperidad y todo, Dios es bueno. Quédate ahí para que no se salga de tu mundo. Tráelos. Este es un buen método, hermanos. El valor de la experiencia es que se trata de un ejemplo de esta verdad en particular, que tenemos que confiar en nuestro Dios, porque Él es bueno. Aunque miremos en nuestro alrededor, lo importante es que todos entendamos la idea que deseamos transmitir. Eso es que Dios siempre es bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Ese es el planteamiento, pero en nuestro estudio, lo que estamos viendo, hermanos, es que tendemos a ver cómo el impío vive, sin olvidar que Dios es bueno para con su pueblo. Quiero terminar esta mañana. Voy a ser bien breve. ¿Cómo podemos tener equilibrio cuando estemos pasando un momento así? Volver al equilibrio, es lo que hace el salmista. Y este salmo no es solo un ejemplo de ello. ¿Por qué dice otro salmo? ¿Por qué se abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es otro de los salmos que el salmista expresa. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y hermanos, este hombre, David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice que todo acerca de esta experiencia en particular, por lo que él está pasando, nos dice que fue terriblemente sacudido y que estuvo a punto de caer. Pero aquí nos trae el equilibrio, hermanos. Y miren lo que dice la otra parte del salmo. Nos trae cuál era el origen de su problema. Simplemente que no acababa de entender los caminos de Dios. Que Dios bendice a quien, hermanos, a quien Él quiere. A quien Él quiere. Él se había vuelto consciente en su momento particular que estaba viviendo. Él vivía una vida piadosa, limpiaba su corazón, nos dice. Lavaba sus manos en inocencia, lo dice el Salmo. En otras palabras, practicaba una vida piadosa. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, estaba pasando un momento terrible, lo dicen los primeros versículos. Él dedicaba tiempo a orar con Dios. Tenía por costumbre examinar su vida cuando quería que hallaba un pecado, lo confesaba a Dios, pensando y buscaba el perdón y la restauración. Lo vemos en muchos años. Este hombre se dedicaba a una vida que fuera agradable a los ojos de Dios. Se apartaba del pecado. Pero nos dice en los primeros versículos que estaba a punto de caer. ¿Cuál sería el equilibrio, hermanos? Lo dice el primer versículo, voy a recordar el primer versículo: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estaba pasando por un momento muy duro y difícil. No nos dice qué clase de situación está viviendo. Ahora, él dice, hermanos, todos sabemos cómo terminan los impíos. Nos ofrece una descripción
de su arrogancia, de su falsedad, de su blasfemia. Logran, dice, crece los antojos de su corazón, hablan con altanería. Así viven los impíos. Y muchas veces nosotros, hermanos, hasta con respeto les hablamos. No sé por qué me acerca este versículo a pensar en el presidente Trump, un hombre con una personalidad así. Si él se puede parar, igual que se para, con una arrogancia. Es un hombre soberbio. Ustedes miraron, hermano, cómo fue esa reunión, luciendo su avión inmensamente carísimo. Lo recordaron los aviones más caros, un avión que cuesta $200 millones. 3 resguardaron. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Nos habla de tu Dios, tú vienes a hablar de tu Dios y miras cómo vives. Y hermanos, tenemos que salir esta mañana de aquí sabiendo que Dios es soberano y que Dios hace las cosas como Él quiere. Él bendice a buenos y malos. Y en este mundo vamos a ver que los arrogantes, que los que no buscan a Dios, hermanos, viven bien bendecidos. Quiero leerles otra vez Isaías 55:8. Y con esto voy a terminar. Isaías 55:8. Miren lo que dice, hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Hermanos, aquí radica la mitad de nuestros problemas. Se origina en el hecho de no comprender que en este punto en particular, hermanos, aquí en este punto, hermanos, tan básico, que la mente de Dios y la mente de Dios no es como la nuestra. Deseamos que todo sea sencillo y hecho a nuestra medida. Creemos que nunca deberíamos tener problemas y dificultades. Pero Dios dice, yo no pienso como ustedes, yo no actúo como ustedes. Y esa es una verdad que debemos de salir esta mañana de aquí, hermanos. Dios siempre es bueno, dice el Salmo 73, versículo 1. Bueno para con los limpios de corazón. Vamos a salir de aquí sabiendo que no importa lo que estemos pasando, Dios es bueno, hermanos. Si usted y yo andamos limpiamente, justamente, íntegramente, los caminos de Dios son siempre, dice otro texto, inescrutables. Su mente es infinita y eterna. Y sus propósitos son tan grandiosos que nuestras mentes pecadoras son incapaces de entenderlos. Cuando semejante ser obra en nosotros, pues no deberíamos sorprendernos. Sí, en ocasiones ocurren cosas, hermanos, que nos van a confundir. Pero Dios siempre dice a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Vamos a salir esta mañana así. Tendremos a pensar, por supuesto, que Dios debería bendecir a sus hijos siempre y que nunca deberían ser castigados. ¿Cuán a menudo lo hemos pensado, hermanos? No lo pensamos en las guerras. Hermanos, ahorita, en la guerra que está ahorita en Ucrania, es una guerra inventada por Estados Unidos. Han muerto más de más de 500,000 de personas. Guerra que se ha inventado en los países. ¿Dónde está Dios? Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Por qué permite Dios la continuidad de ciertos tipos de guerra, de tiranía, especialmente las que son completamente impías?
¿Por qué no acaba con todas ellas y derrama sus bendiciones sobre su propio pueblo? Esa es nuestra forma de pensar. Si Él controla el universo, dice que es soberano, sostiene, manda la lluvia temprana y tardía, hace que el sol salga, hace que el sol se oculte. Él es Dios, pero Él permite que sucedan esas cosas. Pero se basa nuestra mente de Dios, que tiene una mente eterna, sus caminos, los caminos de Dios se encuentran tan infinitamente por encima de nosotros, que hemos de partir de a no entender lo que hace de forma inmediata. Hermanos, no comprende o no comprender al considerar la mente del Eterno. Hay ocasiones en que tengamos la impresión de que las cosas ocurren precisamente al contrario, como pensamos que deberían ocurrir. Esto viene a mi mente cuando me invitaron a orar por una persona que estaba enferma. Era la primera vez que, de una manera práctica, estaba soltero, me invitaron a orar por una persona que estaba muy enferma. Yo iba con una fe y oré y derramé mi corazón para que se sanara. Y después de algunas horas me llamaron, murió. Porque Dios quiso. Hermanos, que esta mañana el Señor nos ayude a entender. Hay personas que dan la impresión de que piensan que los caminos de Dios son siempre claros y despejados y que nada turbio va a haber. No, hermanos, van a haber momentos difíciles y tenemos que buscar al Señor. Y por eso es que el salmista dice más abajo: hasta que yo entré en el santuario de Dios, hasta que yo entré a orar, entró en mi mente claridad y pude saber que Dios es Dios y que Él actúa como Él quiere. Tan torpe era ya el Señor. Era como una bestia, como un animal, no entendía. Hermano, esto se parece a nosotros. Así somos nosotros. Comenzamos a reclamar, comenzamos, hermanos, hasta que oramos, hasta que entendemos. Esto nos lleva a lo que nos dice el salmista acerca del carácter de la tentación, lo importante que es reconocerla. Es tan poderoso que solo golpea al más grande y fuerte de los santos, sino que también, hermano, le hace caer. Dice el salmista: en cuanto a mí, dice casi me deslizo. Pero si esta mañana, hermanos, esta mañana, que el Señor nos ayude. Van a venir momentos difíciles, pero tenemos que confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdenos esta mañana, Señor, a comprender y que podamos el resto de este día seguir meditando en este salmo, Señor. Señor, ayúdenos. David nos describe el momento que estaba pasando. Y a veces se parece, Señor, a nuestros momentos de desesperanza, que sentimos que todo se viene abajo. Pero el salmista también, y como lo encontramos en el libro de Isaías, mis pensamientos no son iguales a los tuyos, ni mis caminos iguales a los nuestros, ha dicho Jehová el Señor. Señor, ayúdenos a proseguir, a seguir adelante, aunque vengan momentos angustiantes, difíciles, pasemos lo que querramos pasar, sigamos confiando en sus promesas gloriosas. Lo pedimos, Señor, esta mañana en su nombre precioso, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.